Ahí está. Bueno, bien, ahora creo que más o menos ya estamos todos. Bueno, entonces, dijimos que había 3 escalas termométricas. Esas escalas termométricas eran la escala centígrada, la escala Fahrenheit y la escala Celsius, Kelvin, que se llama también escala absoluta. Entonces, para calcular cuántos grados Celsius equivalen tantos grados Kelvin, teníamos que hacer a los grados Kelvin restarle 273, ¿sí? Y si lo tengo en Fahrenheit, era 5 por los Fahrenheit menos 32 dividido 9. ¿Sí? Estas son las dos que yo les había dado y son las únicas que tienen que saber, porque después en el apunte hay más, pero no hace falta saberlas. Solo con estas dos se van a poder defender. Por ejemplo, si yo digo 300 grados Kelvin, ¿cuántos Celsius son? Y después digo 85 grados Fahrenheit, ¿cuántos Celsius son? ¿Cómo saco cuántos Celsius son? 300 Kelvin. ¿Cómo resolvía? Yo sabía que los Celsius... 300 menos 273. Claro, 300 Kelvin menos 273. Y eso me daba que 300 Kelvin eran 300 Celsius, perdón, son... 300 Kelvin son 27 Celsius. La tengo con el 23, toda la tarde la tuve con el 23. 27 Celsius. Y si yo digo, tengo 87 Fahrenheit, ¿cuántos Celsius son? Entonces va a ser 5 por 85 menos 32, todo dividido 9. Creo que da 29,4. A ver, hay que hacer 85 menos 32, que son 53, a eso multiplicarlo por 5 y dividirlo por 9. A ver cuánto les da a todos. Sí, profe, 29,4 periódico. 29,4 Celsius. Bueno, esto lo habíamos visto el otro día, es fácil porque solo hay que reemplazar y hacer la cuenta, así que no creo que haya demasiado problema, ¿verdad? Ahora vamos a hacer al revés. Yo les voy a dar los Celsius y ustedes van a tener que pasarlo a Kelvin. O a Fahrenheit. ¿Está bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, yo digo... ...50 Celsius a Kelvin. ¿Cuánto sería? Y 90 Celsius a Fahrenheit, ¿cuánto sería? Bueno.
Entonces, yo sé que 50 Celsius es igual a Kelvin menos 273. ¿Cómo despejo? Sí, pasás el 273 en positivo, ¿no? Muy bien. Para el otro lado sería. Entonces sería 50 más 273. Y eso me da 323. muy bien. Listo. Ahora, si tengo 90 Celsius y quiero despejarlo Fahrenheit, ¿cómo despejo? ¿Cómo despejaría de ahí? No hay ni idea, profe. El 9 que está dividiendo no pasa a multiplicar. Primero pasas el 9 El 9 está multiplicando. dividiendo, multiplicando. Te Bien. queda 90 por 9 igual. 90 por 9 igual 5 por... Ahí, ¿está bien? Y ahora, 90 por 9 son 810. Y ahora el 5 que está multiplicando pasa Dividiendo. dividiendo. ¿Cuánto da? 162. Y ahora, ¿cómo despejo la Fahrenheit? Y le sumás 32 al 162 y te queda el resultado. Bien. Sería 194, ¿es correcto? Sí, profe. Perfecto. Bien, ahora hacen ustedes uno. 70 Celsius, 78 Celsius a Kelvin y 105 Celsius a Fahrenheit. A ver ahí. ¿Se ve? Sí, profe. A ver, resuelvan ustedes. ¿351 del primero? Ahora esperamos a ver los demás a ver que lo hagan.
Bueno, a ver. El primero entonces sería 78 igual los Kelvin menos 273. Y paso sumando. Los Kelvin entonces serían, ¿cuánto les dio? 351. 351. 3, 51. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bien, ¿el otro ya lo hicieron? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Bueno. Entonces, va a ser 105 es igual a 5 por Fahrenheit menos 32 dividido 9. Paso el 9 multiplicando y el 5 dividiendo. Te da 945 dividido 5. Sí. ¿Eso cuánto es? 189 más 32, Bien. 221, creo. Sí, es medio lo mismo. Paso sumando 221. 21. Sí. Bárbaro. ¿Ok? Es fácil. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Se levantó un viento? Sí. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo les doy de Kelvin a Fahrenheit, por ejemplo? Ejemplo, les doy 320 Kelvin y quiero que lo pasen a Fahrenheit. No tenemos ninguna relación entre Kelvin y Fahrenheit. Entonces, ¿qué hay que hacer sí o sí? Pasar por Celsius. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar los 320 Kelvin a Celsius y el resultado que me da, pasarlo a Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, tengo que pasar a Celsius los Kelvin. Sería 320 menos 273. Eso me da los Celsius. Que serían 27, 47. Sí, profe. Y ahora, esos Celsius, pasarlos a Fahrenheit. Sería 47 igual 5 por Fahrenheit menos 32 dividido 9. Despejen, a ver. Bueno, sería entonces 47 por 9 dividido 5. Te da 84,6. Y a eso hay que Le sumarle 32, ¿no? Entonces me queda 116,6. 116,6.
¿Listo? Vamos al trabajo práctico. Sí, profe. A ver. A ver si me deja presentar ahí. Bueno, la primera parte es de teoría, que está en el apunte que yo les di, que fue lo que charlamos el otro día, pero bueno, nada, quisiera que después lo contesten para la semana que viene y veamos cuáles son las respuestas y si hay alguna cuestión que aclarar, la aclaramos la semana que viene respecto de la teoría, pero en principio la teoría serían esas 2 hojitas. ¿Está bien? Sí. Después acá les pide que pasen a la escala indicada, así que bueno, lo vamos a resolver, así ya queda resuelto. Vamos a resolver todos menos los últimos 2, que son de Kelvin a Fahrenheit y de Fahrenheit a Kelvin, los últimos 2 de la derecha. Todo lo demás los resolvemos, así quedan esos 2 de tarea. Entonces, bueno, yo los voy a copiar acá, igual los están viendo, y les voy a dar un ratito para que lo resuelvan y me den los resultados, así ya lo corregimos. Bien, es 32 Celsius a Kelvin, 54 Celsius a Fahrenheit y 56 Fahrenheit a Celsius. Bien. Esos 3, empezamos con esos 3, le doy 2 o 3 minutitos, los resolvemos y los ponemos en común. Ahí los ven. Ahí. ¿Se ven? Ahí, profe, sí. Ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, resuelvan, calcular en mano, resuelvan. ¿Listo?
Bueno, a ver. Si tengo 32 Celsius, 5 por los Fahrenheit menos 32 dividido en 9. ¿Cómo les quedó? Profe, ¿no era a Kelvin? ¿El primero? Sí. Ah, Kelvin, es verdad. Estos son K. Entonces, esto desestimen. Va a ser 32 Kelvin menos 273. Entonces va a ser Kelvin es 32 más 273. Eso da 305. 308, profe. 305. 8. 8. 32 más 273. 5. A mí me dio 305, sí. Sí, 305. Bien. Ahora tengo 54 Celsius y lo quiero pasar a Fahrenheit. Este sí tengo que despejar. Sería 54 por 9 dividido 5, que les dio 97,2. 97,2 y paso el 32 sumando. Y eso dio 129,2. 129,2. Bárbaro. Son cuentas mecánicas, esto no hay mucho para pensar. Bien. Y el C era 56 Fahrenheit a Celsius. Entonces, quiero descubrir los Celsius, tengo los Fahrenheit, así que tengo que hacer solamente la cuenta. ¿Cuánto les dio? $13,33. ¿A todos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora viene 100 Kelvin a Celsius, 400 Kelvin a Fahrenheit. 100 Kelvin a Celsius. Estoy ahí. Después 400 Kelvin a Fahrenheit. Y abajo voy a hacer el otro porque también es doble. 20 Fahrenheit a Kelvin. Bueno, a ver.
5 minutitos. Bueno, el primero es fácil, ¿no? Porque tengo los Kelvin, si quiero los Celsius va a ser 100 menos 273, eso me da menos 173 Celsius. Sí, ¿Estamos bien? Perfecto. Buenísimo. Ahora, si quiero 400 Kelvin a Fahrenheit, voy a tener que pasar el 400 a Celsius y el Celsius a Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces esto va a ser, el 400 a Celsius va a ser que los Celsius van a ser 400 menos 273. Eso es 127. Y ahora estos Celsius lo tengo que pasar a Fahrenheit. Entonces va a ser 127 es igual a 5 por Fahrenheit menos 32 dividido a 9. ¿Hicieron así? Sí. Sí, igual no lo terminé de hacer, pero estaba haciendo. Bueno, vamos. Los espero un poquitito. Así termino.
Bueno, esto quedó 127 por 9 dividido 5. ¿Cuánto es? 260,6, profe. 127 por 9 dividido 5. A mí me dio 228,6. A ver, hagan 127. 260,6. Ah, bueno. Pero ojo que después hay que sumarle el 32. ¿Eh? Por Yo quiero eso, el saber esto. 260,6 es sumado al 32. No, Sí, Claro, claro. es ¿Cuánto? 228,6. 228,6. Perdón, Y a no eso le escuché. sumo el 32 y me queda 260. 260,6. 260,6. Ahí estamos. Perdón, no Ok. escuché que estaban hablando de eso. Perfecto, muy bien. Y el último, Fahrenheit. Tengo que pasar de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin. ¿Ya lo hicieron? No, yo no. Bueno, espera un poquito. Así lo hacemos todos juntos. Bien. Entonces, de Fahrenheit a Celsius va a ser 5 por 20 menos 32 dividido 9. Les tiene que haber dado negativo. Sí, da menos 6,6. Perfecto. Y ahora Kelvin. Entonces, tengo los Celsius. Quiero los Kelvin. ¿Cómo lo despejo? Sumándole 273. Claro. Profe, ¿en cuál están? Que no En llego a ver. el F. ¿Y el E, la segunda parte, ya la hicimos? L. Ahí va, Sí, para. daba 260, lo dijiste vos. 260. ¿Y la de al lado? Esto es así. Ahí te lo muestro, para. Ah, yo Esto estaba me haciendo quedó. 150 Kelvin a Fahrenheit. Ah, no. No. Esa Ok. columna la hacemos después. Esa columna la hacemos de tarea. Ah, con razón. Listo. Entonces, el F. Sí. Bien, entonces esto es menos 6,6 más 273. Eso dio 266,3. 266,3. 6,3. Perfecto. Bien. Bueno, tarea para el hogar, toda la columna de la derecha.
Bien, nosotros habíamos hablado, ¿sí? Cuando empezamos el tema, habíamos hablado sobre la diferencia entre calor y temperatura, ¿se acuerdan? Y dijimos que el calor era una forma de energía y que se medía en calorías. Bueno, después hablamos sobre las escalas termométricas, ¿sí? Esto está todo en el apunte. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con cómo cuantifico yo esa energía, ¿sí? La cuantifico a través de lo que se llama cantidad de calor. ¿Sí? Obviamente ya hemos hablado nosotros que esta cantidad de calor está medida en calorías. También la energía yo la puedo medir en Joule. ¿Está bien? Nosotros la vamos a medir en calorías, así como, no sé, la capacidad o el volumen la vamos a medir en litros. Bueno, la energía en forma de calor la medimos en calorías. Esta energía se transfiere, ¿sí? La energía en forma de calor tiene la capacidad de transferirse de un cuerpo a otro. Ahí en el apunte habla las formas en que yo puedo transferir calor, ¿sí? A ver. Sí, habla de las formas de propagación del calor y ustedes tienen por conducción, que es cuando yo pongo un cuerpo expongo un cuerpo a determinada fuente de calor o cuando pongo en contacto cuerpos, ¿sí? Por convección, que tiene que ver con masas de aire, y por radiación. Esas son las formas con que yo puedo propagar el calor. Ahora, lo importante es que este calor, que es energía en forma de calor, pasa de un cuerpo a otro. Ahora, la primera pregunta que yo me hago es, ¿puede pasar de cualquier cuerpo a cualquier cuerpo o tiene que haber alguna condición para que pase esa energía? Cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, ¿qué es lo que sucede? Físicamente, ¿qué sucede? A ver si alguien me puede explicar el fenómeno. Se genera una resistencia. Pasaba que se golpeaban las partículas, se agitaban. Claro, y eso hay que tener una resistencia. Si es un papel, se prende fuego. ¿O no? ¿Solo se prende fuego? ¿No hay un intercambio de partículas? No, no hay intercambio de partículas porque se deforma, o sea, cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, ejemplo, el termómetro y tu brazo, Claro, a lo ¿hay que intercambio de quería ir- partículas? No, pero quería ir como a que terminan compartiendo el mismo calor, sería. A ver, ¿cómo sería eso? Quise decir eso, pero A ver, ¿cómo no sería sé, eso? profe, ya te tiré un centro. A ver, Uno alguien va que a siga. ceder, uno cede calor y el otro pierde, o sea, el que pierde lo cede, y el otro lo capta hasta que quedan en igual temperatura. Bueno, a ver, ahí me gustó un poquitito más. Entonces, lo que sucede es que hay un traspaso de energía en forma de calor de un cuerpo al otro, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? ¿Qué condición debe haber para que suceda de que hay un paso de energía? Cuando hay diferencia de temperatura. Claro, exactamente, cuando yo pongo en contacto un cuerpo que está a una temperatura con otro cuerpo que está a diferente temperatura. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una transferencia de calor, de energía en forma de calor. Perfecto. Esa transferencia de calor, ¿cómo se da siempre? ¿En qué sentido se da siempre? De mayor a menor. ¿Qué significaría eso de mayor a menor? Si Traduzca. yo tengo 30 grados y vos tenés 10, yo te voy a pasar calor a vos.
O sea, se va a dar la transferencia de calor de un cuerpo que está a mayor temperatura a un cuerpo que está a menor temperatura. ¿Sí? Por eso ese dicho que dice, cuando lloro a la ventana, ¿entra frío o sale calor? En invierno. Entra frío. Sale calor. ¿Qué? ¿Entra frío o sale calor? Sale calor. Y por lo que estamos hablando, sale calor. ¿Por qué sería que sale calor, Dulce? Y si mi casa está más caliente que afuera, Ajá. Entonces, si mi casa... transfiere, Bien. Si mi casa está tiene más temperatura que lo que hay afuera en el ambiente y la termodinámica funciona para todo el universo, no solamente para lo que estamos hablando, sino para cualquier fenómeno físico donde haya dos sustancias que están a distinta temperatura, ¿qué es lo que va a suceder? mi casa pierde temperatura, por eso se enfría. Exactamente, mi casa pierde energía y por eso se enfría. Pierde energía en forma de calor, entonces las partículas se van quedando más quietas y pierden temperatura. ¿Está bien? ¿Vamos de vuelta o más o menos quedó? Yo lo entendí. Quedó, profe. También, ¿Quedó? O sea, cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, que están a diferente temperatura, va a haber un flujo de energía. Ese flujo de energía siempre va a funcionar de la misma manera como funciona toda la naturaleza. Las leyes de la naturaleza funcionan siempre igual, si no sería esto un caos. ¿Está? O sea, si funciona para unas situaciones y para otras no. Entonces, lo que sucede es que la sustancia que está a mayor temperatura entrega calor a la sustancia que está a menor temperatura y el flujo de energía siempre es en ese sentido. ¿Hasta cuándo va a entregar energía? ¿Todo el tiempo? ¿Hasta el infinito? No. No, hasta que llegue a una misma temperatura los dos cuerpos. Exactamente, hasta lo que se llama equilibrio térmico. ¿Ok? Cuando se produce el equilibrio térmico, entonces ambas sustancias están a la misma temperatura y deja de haber un flujo de energía. Ya no se pasa energía al otro en forma de calor. ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuantificar esa cantidad de energía que se pasa? Para eso existe una fórmula, ¿sí?, que fue estudiada por un físico llamado Joule, allá por el siglo XIX, y nos quedó delegado cómo calcular el calor que hay que entregarle a una sustancia para que aumente una determinada temperatura. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a llamar Q a la cantidad de calor, y esa cantidad de calor se va a medir en calorías. Y esa cantidad de calor va a ser proporcional a la masa de la sustancia que yo quiera elevarle la temperatura. Dígase, no es lo mismo la cantidad de calor que yo le tengo que entregar a un jarrito con agua para hacerme un mate cocido que la cantidad de calor que le tengo que entregar a una olla para hacer unos fideos para 5 personas. ¿Está bien? Sí. Sí. A uno le va a tener que entregar más cantidad de calor que el otro para elevarle la temperatura. Entonces, es directamente proporcional a la masa de la sustancia. ¿Qué más? Es directamente proporcional
a el calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es una propiedad intensiva de cada sustancia, ¿sí? Hay sustancias que tienen un calor específico más grande y otro más pequeño. Eso depende de, vuelvo a repetir, de las características de cada sustancia. Ejemplo, los metales tienen un calor específico muy pequeño. En cambio, el agua tiene un calor específico alto. ¿Y eso por qué? Porque el agua es el refrigerante universal. Nosotros, ¿para qué usamos todo el tiempo el agua? Refrescarnos. Claro, para bajarle la temperatura a las cosas, ¿estamos de acuerdo? Ahora voy a explicar con el agua las características. Y por otro lado, también es proporcional a la diferencia de temperatura. ¿Qué significa esto? No es lo mismo la cantidad de calor que le tengo que entregar a una sustancia para aumentarle la temperatura 2 grados, o sea, para calentar. Por ejemplo, para entibiar el agua que para hervirla. Le voy a tener que entregar más cantidad de calor. Profe, ¿podés correr un poco? ¿Qué dice? ¿Diferencia de temperatura? Sí, delta T, ahí voy a decir, esto es diferencia de temperatura. Esto es masa, esto Sí. lo vamos a medir en gramos. Esto es calor específico. Se mide en, que ahora les voy a dar la tablita, en calorías, gramos, grados Celsius. Y esto es la diferencia de temperatura. ¿Cómo se saca la diferencia de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. La voy a medir en grados Celsius. O sea, la masa va en gramos. El calor específico tiene esta unidad que yo se la voy a dar por tabla. O sea, le voy a dar los valores. Y la temperatura siempre tiene que estar en Celsius. Claramente, la profe no te va a dar en Celsius, te va a dar en Fahrenheit o en Kelvin y va a tener que pasarlo. Está bien porque es mala la profe, ya lo saben. Ahora viene la pregunta tonta. ¿Esto entra en el parcial? Y a ver, ¿quién le contesta? A Dulce. Sí, Dulce. Sí, obviamente. Atención. Sí. No, Dulce. Yo le contesto, ¿no? Ay, Dios. Bueno, entonces, ahora yo les voy a dar la tabla de calores específicos que vamos a utilizar, que va a ser dato en el parcial. Seguramente yo les voy a decir, tiene tanto calor específico y listo. O sea, se los doy como dato. Pero lo vamos a anotar. Profe, ¿cómo dijo? O sea, la tabla la vamos a poder tener. Yo se las doy como dato. Ok. En el problema les voy a decir tanto calor específico, ¿sí? Ok. Bueno, nosotros vamos a trabajar con acero, que tiene 0,114. Esto está medido en calorías, gramos, grados Celsius. Acero. Vamos a poner oro, que es 0,0308. Plata, que es 0,0562. Vidrio, que es 0,20. Y agua,
que es 1. Y etanol, a ver si los enfoco. No sé si se ve ahí. Y etanol, que es 0,586. No sé si se ve ahí. Sí, profesor. Todo está medido en calorías, gramos por grado Celsius. Tengo acero 0,114, oro 0,0308, plata 0,162, vidrio 0,20, agua 1, etanol 0,586. ¿Y esto qué es? Esto es la cantidad de calorías que hay que entregarle a 1 gramo de estas sustancias para que su temperatura aumente 1 grado. O sea, el calor específico lo que te dice es qué cantidad de calor le tenés que entregar a esa sustancia, a 1 gramo de esa sustancia, para que su temperatura cambie en 1 grado. ¿A cuál le tengo que entregar más calor? ¿Al agua? Al agua. Es por eso que el agua es el refrigerante universal, porque para que aumente su temperatura le tengo que entregar mucho calor. Si no, no aumenta. En cambio, fíjense, el oro, la plata, que son metales, elementos puros, qué poquito calor le tengo que entregar para que aumente su temperatura en 1 grado. 0,03. En cambio, al agua le tengo que entregar una caloría para que aumente. ¿Está bien? Es por eso que el agua es el refrigerante universal. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Bueno. Vamos a escribir. Un problemita. ¿Qué cantidad de calor hay que entregarle a 300 gramos de agua para que su temperatura pase de 15 grados a 80 grados? Entonces, ¿qué cantidad de calor hay que entregarle a 300 gramos de agua para que su temperatura pase de 15 grados a 80 grados? Bueno, entonces, ¿qué cantidad de calor va a ser Q? ¿Qué cantidad de calor? Q es masa por calor específico por diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué cantidad de calor? ¿La masa la tengo? Sí. ¿Cuánto es? 300. 300 gramos. El calor específico me fijo, es agua. Voy a la tablita y me fijo. ¿Cuánto vale la del agua? 1. 1. Importante poner los números y sus unidades. ¿Está bien? Número y unidad. ¿Y la variación de temperatura cómo la saco? Es la temperatura a la que quiero llegar menos la temperatura con la que empecé. 65. Exactamente. Entonces esto va a ser 300 gramos por 1 caloría, gramos, grados Celsius, por 65 grados Celsius.
Bien, fíjense. Los gramos se cancelan con los gramos, los grados Celsius con los grados Celsius. Resultado va a ser 300 por 1 por 65 y me va a dar, obvio, como el calor medido en calorías. ¿Cuánto les dio? Es 19.500, puede ser. Perfecto. 19.500. ¿Se entendió? Entonces, yo te voy a dar la masa, te voy a dar qué sustancia es, buscas en la tabla el calor específico y después tenés una temperatura inicial y una temperatura final. Con eso vas a sacar cuál es la variación de energía. Profe, De temperatura, sí. acá en el 3, por ejemplo, de lo que vos estás presentando en pantalla, que dice necesaria para la temperatura de 2 litros. Faltó 2 litros de agua. Ah, No lo tiene. ok. Cuando no dice el nombre, ¿es agua siempre o...? No, ahí yo no me olvidé de ponerlo. Ah, ok. Me olvidé de ponerlo. Y fíjense que en los problemas yo les doy el calor específico entre paréntesis, ¿sí? O sea, lo van a tener como dato, a eso me refiero. No lo tienen que buscar en ningún lado, ni estudiar, ni nada. Lo van a tener como dato. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, como nos daba la densidad antes. Claro, exacto. Exacto. ¿Hacemos uno más? Sí. Bien. ¿Qué cantidad de calor pierde? ¿Qué cantidad de calor pierde? Una botella de agua de 1,5 litros. ¿Puedes repetir que no ¿Sí? escuché? ¿Qué cantidad de calor pierde una botella de agua de 1,5 litros? ¿Qué? Estando a 22 grados, se puso en la heladera y su temperatura pasó a 5 grados. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de calor? Acá tengo un problema, que no tengo la masa de agua. Pero ¿puedo saber cuánta masa de agua tengo si tengo una botella de 1,5 litros? 1.500 gramos. Muy bien, porque cada litro van a ser 1.000 gramos de agua. Sí. No cuento el vidrio ni nada, ¿sí? O sea que 1,5 litros son 1.500 gramos de agua. Ya tengo la masa. El calor específico, estamos trabajando con agua todavía, así que seguimos trabajando con 1. ¿Y la temperatura cómo fue? ¿Cuál es la temperatura final y la inicial? Te da en negativo, ¿no? Es menos Claro, 17. es menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la temperatura? Disminuye. Disminuye. Entonces la variación va a ser negativa, porque va a pasar de 22 a 5. Entonces la cuenta va a ser 5 menos 22. Bien. Entonces esto me queda 1.500 gramos por 1 caloría, gramos, grados Celsius, por menos 17.
grados Celsius. ¿Está bien? Sí. Bueno, gramos con gramos, Celsius con Celsius. ¿Cuánto me da esto? A mí me dio menos 25.500. Lo mismo. No sé si. Sí. Menos 25.500. Sí. Perfecto. ¿Y por qué me da negativo? Porque pierde, ¿no? Claro, porque está entregando calor. ¿Qué pierde? Está perdiendo esa energía. Y como pierde esa energía, le disminuye la temperatura. ¿Está bien? ¿Lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Buenísimo. Bien. Bueno. A ver, chiquis. Nos queda la columna de la derecha para hacer el pasaje de unidades de escalas termométricas. Y la semana que viene, ustedes hagan solamente eso. Y la semana que viene vamos a resolver esos 2, 4, 6, 7 ejercicios que hay de calor. Y con eso se cierra el parcial. Más, vamos a, bueno, lo que sí les pido es que respondan las preguntas y las ponemos en Profe, común. en el parcial entra teoría, o sea, la Entra teoría. la teoría esta, sí, la de calorimetría, que es un termómetro, las escalas, tipo de termómetro, el cero absoluto, la diferencia entre calor y temperatura, cómo se transfiere el calor y eso. ¿Qué números son de ejercicios los que no hay que hacer, profe? No, hace solamente el 1, del 1, terminal 1. ¿Viste que nosotros hicimos la primera columna? Bueno, hacé la segunda. Ok, las preguntas y ese ejercicio. Eso, claro. Y no, después, entre todos, vamos a resolver estos 7 ejercicios del 2 al 8 y con eso se termina para el parcial. Hasta ahí llegamos. Que el parcial dijimos que era el 4 de noviembre, ¿no es cierto? No me acuerdo, profe. Sí, profe. Sí, nos quedan 2 clases. Sí, por eso, la clase que viene, la clase que viene terminamos de resolver y la otra va a ser consulta de dudas y demás, pero este parcial es muy pequeño, no tiene temas casi, o sea, es esto. Igual con casi todas las materias nos está pasando lo mismo, que tenemos 2 clases y es el próximo parcial. Y sí, porque se atrasó un poco el tema. Pregunta, ¿con este parcial de calorimetría nos tomaría los que debemos sales? Podría llegar a ser, voy a ver. Si me dejan Bueno. tenerlos a todos juntos, no sé, voy a ver. Si no, ya Bueno. directamente va para los recu. Este sería el último parcial, ¿no? Sí, ya está, el último parcial, el 4, después nos juntamos el 7 a merendar, no, el 7 no, el 11 a merendar, a hacer la despedida del año y nos vemos en el final. Dios Venga, sabe venga cuándo. la cosa y hacemos asado, ya fue, ¿qué me da? Claro. No, vamos a ver. La idea sería después el 11 charlar un poquitito sobre el final, que va a ser presencial, si Dios quiere. ¿El 11 sería presencial también o no? No, Ok. clases presenciales no, solamente para algunas materias específicas, pero no, nos vamos a despedir virtualmente, nos vamos a ver en el final nada más, y bueno, en el parcial. Ok, Sí, sí. buenísimo. Bueno, esperen que dejo de compartir esto. Vamos a ver si me abre el Quintos y les paso lista. Muy bien, Acosta, Presente. Albornoz, Presente. Arias, Presente.